tardes. Mi nombre es Adrián Saúl Varela Miranda. Yo soy abogado experto en materia de derecho de los niños, derecho proteccional. El día de hoy les vengo a compartir respecto a los aspectos legales en cuanto al derecho proteccional, en cuanto a aspectos del abuso sexual infantil en todas sus aristas. ¿Ya? Les voy a explicar un poco de consejos en la práctica que se pueden ir dando y voy a finalizar con consejos prácticos que se pueden llevar a cabo en las congregaciones, en colegios y en diversas instituciones donde participan niños activamente, que les van a ser útiles a ustedes también como padres, como apoderados o como personas interesadas en que este tipo de situación no vuelva a ocurrir nunca más. Bueno, en primer lugar, hay que, antes de hablar de, de un tema tan delicado, es importante poder aclarar las definiciones. Muchas veces nosotros hablamos sin tener claro de los conceptos básicos de pronto y a veces caemos en discusiones cruzadas. Es por esto que yo les voy a explicar las definiciones en términos muy simples, ¿ya? No en términos jurídicos, como sabrán los abogados a veces tendemos a ser un poco complejos en explicar. Yo no voy a utilizar los conceptos del Código Penal, voy a utilizar términos más simples para que podamos hablar un mismo idioma, un mismo lenguaje en cuanto a la tipicidad. En este caso, la conducta que castiga la ley penal chilena al respecto. ¿Ya? Encontramos dentro de esta categoría que entendemos abuso sexual, vamos a englobar a la violación y al abuso sexual. ¿Ya? Vamos a distinguir en primer lugar qué es la violación. La violación, la ley la define como la penetración. ¿Ya? Acá hay una penetración que puede ser vía oral, anal o vaginal, el cual puede ser ejercido en el caso de Chile por medio del pene, en este caso de un hombre. Solo puede ser ejercida por un hombre el tipo de violación en términos generales. ¿Ya? Existen otros tipos de calificantes de violación que pueden ser cometidos eventualmente por mujeres en la medida de que se utilicen objetos. ¿Ya? Pero ese es otro tema. Lo importante es que si existe algún tipo de penetración, de acuerdo a las características que les señalé previamente, se constituye el delito de violación. Hay que distinguir en cuanto a la violación la edad. ¿Ya? Para que cuando en este caso la víctima tiene más de 18 años, para que se constituya violación, tiene que haber este acceso carnal, pero además tiene que haber sido ejercido por medio de la fuerza y sin el consentimiento de la víctima. ¿Ya? En este sentido estamos hablando de la violación de carácter propia. ¿Ya? Es decir, no solamente va a bastar que exista una penetración, sino que también no tiene que haber voluntad y es más, tiene que haber fuerza de por medio. ¿Ya? Ahí se pueden distinguir muchas cosas más, pero lo que nos interesa analizar en este momento es la violación a un niño, niña u adolescente. Cuando el niño o niña tiene menos de 14 años, la ley entiende que el niño no tiene voluntad para poder acceder a un acto sexual. Por lo tanto, ese requisito de voluntad o de fuerza se omite. ¿Ya? Es decir, el solo hecho que una persona tenga una relación sexual, una penetración con un niño o niña menor de 14 años, ese se va a entender, de acuerdo a la ley, como la violación de carácter impropia. Es decir, no importa si el niño tuvo voluntad, la ley entiende que el niño no tiene el suficiente discernimiento para decidir respecto a sus aspectos de la indemnidad sexual. Y por lo tanto se castiga con penas bastante severas. Ahora, ¿qué ocurre en el caso del niño, o sea, del adolescente mayor de 14 años y menor de 18, ya que fluctúa entre los 17 años? Acá importa mucho este tema del consentimiento, ¿ya?
cuando media engaño de por medio de un adulto para tener una relación sexual con un adolescente. Si obró engaño de por medio, estamos ante otra figura penal que se llama estupro. ¿Ya? El estupro solo puede ser cometido por medio de adolescentes mayores de 14, menores de 18 años, en la medida que se haya ejercido engaños sobre ellos. ¿Ya? Estas son las figuras penales en Chile respecto a la violación en sus aspectos de violación propia, es decir, mayores de 18 años, donde no hubo consentimiento e incluso hubo fuerza, que no es lo que nos interesa analizar hoy en día, pero es lo que típicamente conocemos como el delito de violación. La violación impropia, que es la violación a un niño o niña, también adolescente, cuando son menores de 14 años. Ya acá no importa si hubo o no consentimiento, ya siempre va a haber violación. Y también está la figura del estupro, que es la que se comete contra un adolescente mayor de 14 años y menor de 18 en la medida que haya habido engaño para poder acceder a la relación sexual. La otra figura penal que existe es el abuso sexual, que no es lo mismo que violación, a pesar de que a veces los englobamos para entender toda una unidad. ¿Cuál es la diferencia en términos simples de la violación y el abuso sexual? En la violación no opera, el medio es una penetración, ya como lo explicaban los términos, pero en el abuso sexual no existe eso. Ya este se puede ejercer como tocaciones, como exposición a un niño o niña o adolescente a ciertos hechos que lo pueden afectar en su esfera de la sexualidad. Entonces, podríamos definir abuso sexual como todo acto que tiene carácter sexual que va dirigido contra un niño, niña o adolescente, en el cual un adulto o normalmente el sujeto pasivo, que normalmente también puede ser un adolescente, utiliza a este niño para satisfacer sus deseos sexuales. Esto por medio de tocaciones o por actos que tienen contacto físico, o también por medio de la ejecución de actos que no tienen contacto físico. A partir de esta distinción podemos distinguir el abuso sexual que tiene contacto físico y el que no tiene contacto físico. ¿Ya? Cuando hay contacto físico, las penas son un poco mayores, ¿ya? Porque acá existen tocaciones, a una niña tocarle los senos, tocar el trasero a un niño o niña, a un niño tocarle el pene, por ejemplo, no, masturbarlo. Podemos encontrar un sinfín de hechos, de actos que son castigados como abuso sexual. ¿Se dan cuenta de la diferencia que existe con la violación? En términos de tipicidad me estoy refiriendo. ¿Ya? En la violación hubo penetración. Cuando, para efectos prácticos, en los juzgados de los tribunales orales, qué sé yo, cuando ustedes, si se llegan a enfrentar a un proceso penal, se van a dar cuenta que lo que acá vale más que todo para poder imputar responsabilidad a una persona son las pruebas. Cuando violan a alguien, lamentablemente, se ejercen una serie de procedimientos, los cuales voy a hablar en un momento, los cuales consisten en derivar, por ejemplo, o llevar al niño a policía, al servicio médico legal, quizás al hospital, ¿cierto? Y en el hospital le van a emitir un informe y el informe médico va a señalar que el niño efectivamente sufrió un desgarro en su zona anal o vaginal. ¿Ya? Es una prueba que es certificada por un médico, por un hospital, normalmente por el servicio médico legal, y cuando uno lo lleva a juicio es muy complicado derribar. Pero ¿qué es lo que ocurre en el caso de una tocación, de exponer al niño a ver pornografía o al niño exponerlo a ver sexo explícito o masturbarlo? Uno cómo prueba esas cosas si no tiene un informe médico tangible que pueda acreditar tal circunstancia. ¿Se dan cuenta que estos dos delitos
si bien es cierto, uno de pronto parece ser más grave que otro, pero a la vez deja un medio probatorio más fuerte, que es un certificado médico mediante pericias que se realizan en la zona afectada. Pero cuando hay tocaciones o abuso sexual con contacto físico o sin contacto físico, se genera este problema de cómo lo pruebo. ¿Ya? Es por eso que de acá van a nacer consejos que yo voy a dar a ustedes en el caso de que ustedes sepan de niños o niñas que han sufrido este tipo de lamentables abusos sexuales, ya que son al final la mayoría. Si no lo puedo probar con un certificado médico, porque aquí en ustedes cuando le tocan el hombro, le tocan un seno en el caso de una mujer, ¿cómo lo puedes probar? No conozco un certificado médico que acredite eso, porque no te deja rastro, ¿cierto? No te deja herida, es algún daño que se te genera acá en la cabeza. Y por eso lo importante es moverse, lo importante es concurrir ante las autoridades competentes para poder seguir los protocolos, los pasos regulares a seguir. Porque acá lo que va a jugar a favor nuestro son los informes psicológicos. ¿Ya? Es muy importante participar de estas tipos de citaciones, estas entrevistas psicológicas a las cuales se nos va a exponer para poder generar un medio de prueba. Ya el psicólogo experto en este caso va a entrevistar al niño, niña o adolescente y él en su pericia va a determinar si el niño tiene algún tipo de daño o no, porque ellos son personas que están capacitadas, son expertas para poder emitir esta clase de informes. Y por eso es importante la participación, es importante la denuncia, es importante el ser activo en esta clase de hechos en el cual nos ponemos a exponer, porque finalmente estos profesionales son los que van a generar estos medios de prueba que nos van a poder perseguir penalmente y también para aplicar medidas de protección en los juzgados de familia, en lo cual me voy a introducir en breves momentos. Entonces, consejos que yo les puedo dar brevemente. Acá de pronto pasa algo que son tantas cosas las que uno puede compartir, pero el tiempo es bastante corto. Eh, pero espero tener la oportunidad de poder en persona compartir más experiencias respecto a casos puntuales, ¿ya? Generalizar todo es un poco complejo, porque a veces hay casos específicos que se tratan de otras formas. Yo creo que muchos de ustedes me van a entender a lo que me refiero. Bueno, con respecto a los consejos. En primer lugar, si usted llega a saber de un niño que le confía a usted un secreto, algo que le avergüenza, algo que es complejo como el nivel de que estamos hablando ahora, tanto de una violación como un abuso sexual infantil, mi consejo es, en primer lugar, escúchelo con tranquilidad, no se alborote. En lo posible trate de, de restar un poco impacto. A veces cometemos el error de reaccionar de forma muy impulsiva, de forma eh, muy fuerte, que logra, sobre todo en los niños más pequeños, considerar algo que no era tan grave en algo muy grave. Y eso normalmente se convierte en un daño directo, incluso hasta más grave, en los niños que no lograron significar esto que vivieron como algo terrible, ¿me entienden? A veces nosotros somos los que por medio de nuestras reacciones, por medio de decir, pero ¿cómo? Culparlo, ¿cierto? O traer a toda la familia y hacerle una encerrona de preguntas, algo totalmente incómodo, lo cual va a ser un momento totalmente desagradable. Va a llegar un momento donde el niño se va a deprimir, no va a querer contar las cosas y eso es lo que nosotros queremos evitar. Ese es el propósito mío también para poder explicar lo que yo he visto en la práctica en tantos casos. Muchas veces el error que cometemos es la sobreintervención de un niño y no tan solo en los programas del Sename, sino que también la sobreintervención en nuestras familias, el sobreinterrogatorio, la manipulación, ¿cierto? Entonces lo importante es que acá el niño hable solo. Si le cuenta es porque confía en usted y usted tiene que felicitarlo. Y usted tratando de tener el mayor cuidado posible,
usted va a concurrir ante los profesionales pertinentes, ¿ya? Les aconsejo ir a las OPD, les aconsejo concurrir cuando son casos más graves a los mismos tribunales de familia. En atención de público lo van a atender de 8:30 a 1 de la tarde. Usted, cuando son casos graves, insisto, puede efectuar la denuncia ahí mismo. Policía de investigaciones, cuando son casos más o menos graves, a Carabineros de Chile. Pero sin embargo yo quiero destacar en este momento la participación de las OPD. Las OPD son las Oficinas de Protección de Derechos de los Niños que normalmente tienen todas las comunas del país. Las OPD tienen equipos psicosociales, ya tienen un equipo de abogados, tienen trabajadores sociales, tienen psicólogos, los cuales están abiertos a la comunidad. Usted puede acercarse, puede ejercer un tipo de denuncia anónima o puede denunciar derechamente. ¿Ya? La gracia de la OPD es que son poco invasivas, se dedican especialmente a este tipo de situaciones. A veces, el típico caso, nosotros no tenemos claro si a un niño lo están maltratando o no, o está viviendo algún tipo de situación de abuso sexual y tenemos la completa duda, pero no tenemos cómo meternos en la familia porque se van a alterar, porque normalmente esto viene envuelto de muchos otros problemas. Entonces no hay forma cómo averiguarlo. Y a veces nosotros vamos a la PDI, vamos a Carabineros y ellos van y al final esto queda en nada porque de pronto son cosas tan delicadas que uno acusa y a lo mejor no tenemos total claridad. Ahí es cuando yo les aconsejo que vayan a la OPD porque son un poco más delicados, por decirlo de alguna forma, porque ellos van por medio de trabajadores sociales, ¿cierto? La OPD le solicita permiso al Tribunal de Familia para que el Tribunal de Familia cite a los niños y a los padres también a entrevistas con los psicólogos para que se emiten informes, ¿me entienden? Es una forma más, yo creo que menos invasiva como para poder indagar qué es lo que realmente está ocurriendo, ¿ya? Y además lo van a hacer profesionales aptos, ¿ya? Yo no digo que policías, carabineros, ni policías de investigaciones no lo sean, pero ellos no reciben de todo tipo de delitos, muchas veces personas como que son muy violentas, entonces a veces están acostumbrados a un trato o tienen una formación un poco más dura, por decirlo de alguna forma. Pero estos casos son tan delicados, los de familia, que tienen que ser tratados por personas profesionales un poco más dedicados a esto. Y en este caso, yo en lo personal recomiendo las oficinas de protección de derechos de los niños. Otro consejo es aprender a reconocer y ser humilde de que nosotros no las sabemos todas. Tenemos que aprender a confiar en los otros. Busque apoyo. No se guarde estas cosas. Ya muchos cometemos el error de guardarnos esto, creernos los superhéroes. Ya, yo lo resuelvo. No comete ese error. Confíe en las instituciones. Confíe en alguien de confianza. Apóyese. No se guarda estas cosas. Esto no hace bien. Esto es algo que no solamente se defiende de usted como persona. No, esto acá es responsabilidad de todos nosotros, ¿ya? Acá entra la iglesia, acá entran los colegios, entra Sename incluso. Podemos criticar mucho a todas estas entidades, pero acá este trabajo es de todos y lo importante no es ser llanero solitario para arreglar este tipo de situaciones, sino que acá lo que importa son los niños y por eso es importante poder trabajar al respecto en unidad. Confíe, ya apóyese con profesionales, felicite al niño. Y un último consejo, y del cual acá derivan quizás un pensamiento, un sueño en el cual yo tengo también, es a sus niños, hoy en día a lo mejor son niños sanos. Me alegro mucho por eso, ya cuidemos a nuestros niños, pero por sobre todo dejemos que se expresen con normalidad. No los retemos por todo. Si los niños quieren hablar, que hablen. Que aprendan a decir lo que sienten, lo que piensan. ¿Ya? Un niño que dice lo que piensa, dice lo que siente, cuando le pase algo así nunca se va a quedar callado. ¿Ya? En alguien va a confiar. Si usted quiere que un adolescente confíe en usted, no necesita que usted le diga, oye, puedes confiar en mí. No, el adolescente tiene que ver en usted que puede confiar en usted. No sé si me doy a entender.
no es algo tan fácil. A veces nosotros, pero dime, ¿por qué no me dices? Y a veces realmente no entendemos a los adolescentes y los juzgamos y los retamos y les decimos que las cosas se hacen de tal forma, pero las cosas a veces no son tan fáciles. Ya sabemos que la adolescencia es un periodo complejo y a veces estamos en esta búsqueda de identidad, buscando en quién confiar y donde no y como no encontramos esta confianza en nuestros adultos, nuestros referentes, lo buscamos en nuestros amigos y a veces caemos en malos consejos. Ya, ojo con los adolescentes. Bueno, con respecto a los procedimientos en los tribunales, cabe destacar que se ejercen dos aristas. ¿Ya? Está la que se ejerce en la justicia penal, es decir, para el responsable del abuso sexual o violación, que se ejerce en los juzgados de garantías o tribunal oral en lo penal, que se hace mediante el Ministerio Público. ¿Ya? Si usted lo citó a un fiscal, eso quiere decir que se abrió una investigación contra un responsable al cual se está buscando cárcel. ¿Ya? Pero también se abre otro procedimiento que se llama medida de protección que se abre en los tribunales de familia. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la medida de protección? Si es que a usted alguna vez lo llegaran a citar a un tribunal de familia, no es buscar cárcel del responsable, ¿ya? Tampoco es buscar responsabilidad de ningún tipo. Acá lo que se protege es la esfera psicológica de cada niño. Es decir, qué medidas podemos aplicar para enmendar este daño que ha sufrido este niño. Y es por eso que se le puede derivar a diferentes programas, se le puede llevar a, una OPD, a un DAM, que es donde se le hacen diagnósticos para que estos niños se pueda indagar si vivieron situaciones traumáticas o no, a un PRM para que se repare, ¿cierto? Si es que vivió efectivamente una violación o un abuso sexual grave, lo cual le afecta, entonces necesita un tratamiento, ¿ya? Esto se ejerce por medio de audiencias y es importante nuestra colaboración como ciudadanos para frenar este tipo de situaciones, ¿ya? El apoyo entre todos para poder frenar estas situaciones de abusos sexuales y violaciones depende de cada uno de nosotros. Hago un llamado a unirnos, hago un llamado a decir que no al abuso sexual, pero que sea de una forma más activa. En este caso, como fundación, nos preocupamos de prevenir, de dar charlas informativas, ¿ya? Acá hay tantas cosas que me gustaría compartir, el tiempo vuela, pero, pero partimos por esto, dar información a cada uno de ustedes. Siempre está a la disposición nuestra de querer apoyar y las puertas siempre están abiertas si es que se quieren sumar al trabajo. Nosotros le decimos que no al abuso sexual infantil por medio de la promoción para la prevención de estas cosas, y esto es lo que compartimos con mucho cariño a ustedes, ¿ya? Yo en la oportunidad, cuando tengo de dar estas charlas, explico estos aspectos legales, pero también por medio de casos prácticos, ¿ya? En el cual yo también les demuestro que muchas veces nosotros creemos que sabemos hacer las cosas bien, pero realmente no sabemos hacerlas tan bien. Espero tener la oportunidad de poder compartir con mayor detalle esto con ustedes.